Ahí estamos grabando. Se escucha bien, ¿verdad? Confírmenme eso. Sí, se escucha bien. Va acá. Ya. Cualquier cosita me interrumpen, por favor, porque insisto, este texto particularmente es muy importante para ya darle entrada a esa filosofía crítica que nos permite comprender los alcances y los límites también de la razón que se ven en juego hoy en día desde las distintas corrientes y tradiciones y paradigmas que se enfrentan. El texto, bueno, es la crítica y está en un texto mucho más extenso que es sobre la ilustración, donde hace una presentación o una ponencia a Michel Foucault. De hecho, bien entretenido, casi antes del terminar. Hartos autores le van haciendo preguntas, algunos no están de acuerdo con lo que él plantea, otros sí le sugieren que especifique un poco más su teoría, y eso resulta súper grato para uno. Es como, en el fondo, la lógica del debate, ¿no? Que el público pudiese tener mayor perspectiva teniendo dos posiciones. ¿Qué es lo importante de este texto, de la teoría crítica de Michel Foucault, de la Escuela de Frankfurt y otras cosas? Tener claro, primero, a qué puede referirse, a grandes rasgos, la teoría crítica. Luego, desde este texto, particularmente de Foucault, ¿a qué se refiere con una actitud crítica? Bueno, alcanzo a ver los chats ahí, si pueden silenciarse, chiquillos, por favor. Tengan ojo ahí cuando entren que se silencien. Luego, por supuesto, tener clara la relación saber-poder, que la hemos visto con algunos estudiantes, sobre todo los que tuvimos Historia y Fundamentos el semestre pasado. Dimos un atisbo más o menos ahí en Historia de la Sexualidad, nosotros los victorianos, ¿se acuerdan? Y finalmente, algo fundamental que propone Foucault, después de dar toda esta vuelta y que tiene que ver con qué es la ilustración de Kant, es el camino inverso desde la crítica hacia la ilustración. Recuerden que Michel Foucault es como un amante bien apasionado de hacer una arqueología, es decir, cierta, no reconstrucción, sino que excavar un tanto en la historia e ir descubriendo, revelando ciertas epistemes, saberes, discursos que permitían condiciones de posibilidad para que algunos saberes fuesen posibles en esa época. Entonces lo que él propone es una razón que critique la razón misma en sus alcances y dominios más allá de la verdad. Ojo con eso, es muy importante, por favor, y si pueden anotarlo, háganlo. Michel Foucault no se enfoca en una analítica de la verdad. Él no se preocupa de si lo que está indagando, lo que está investigando en términos científicos es verdad o no. Él no se preocupa de si lo que está investigando es bueno o malo. De hecho, él refiere a que la analítica de la verdad o la moral, en esta dualidad de verdad o falso o bueno o malo, es algo demasiado ínfimo para hacer una arqueología del saber. Él se preocupa de otras cosas que vamos a desarrollar más adelante, que es la relación saber-poder. Pero antes de eso, denme un segundo, voy a silenciar a alguien que está con el micrófono. Ahí. Pero antes de entrar de lleno con Michel Foucault y su concepción de la crítica, hay que tener más o menos claro qué es la teoría crítica. La teoría crítica tiene la asociación principal en el mundo de la filosofía con la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt en el Instituto de Investigación Social es donde mayormente se expresan unas críticas a autores, a corrientes filosóficas, a la postura filosófica de una teoría tradicional, a la cultura y la moral occidental, es decir, viene como a romperlo todo. De aquí viene ya el origen de lo que ustedes podrían conocer como eh, posmodernismo, deconstrucción y otras palabras que están bastante de moda hoy en día, más allá de la academia. Entonces, más allá de una mera interpretación, que podría ser la hermenéutica, o una descripción, que podría ser la fenomenología, la teoría crítica busca ayudar a transformar el mundo. Es más bien pragmática, es decir, no es solamente conocer por conocer, sino que hay que conocer y saber para aplicar en la realidad, generar cambios. Ese es un dato ahí. Cuando esté leyendo un libro, un paper, y vean que en el resumen, por ejemplo, o en algún pasaje del documento, ven que los autores refieren a construir conocimiento o transformar conocimiento, probablemente tenga un posicionamiento en la teoría crítica como paradigma dentro de su artículo. Por lo mismo, tiene una crítica al pensamiento científico y lo acusa de servir al pensamiento científico como una herramienta de opresión, por lo que no se debe confiar ciegamente
en el progreso científico, o en algo porque es científico. De ahí que viene la caída de esos grandes relatos de, pero si la ciencia lo dice, ¿no? Estadísticamente esto está comprobado. Aquí la teoría crítica en realidad va a decir, a ver, dame un poco más. ¿Por qué? Porque lo que busca la teoría crítica, más allá de buscar comprobaciones, verificaciones, eh, falsacionismo y otro, busca emancipar al individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan. Recordemos que la teoría crítica además tiene ahí una fundamentación desde el marxismo. Podría ser algo más bien como un post-marxismo desde la teoría crítica. Tanto enfermo. Alguien está con... Espero que no estén todos enfermos. Ahí silencié a alguien, Camila Bernal, ya. Disculpen, chiquillos, que los silencie. Entonces, la teoría crítica, bueno, ahí pueden ver algunos representantes, tiene su mayor núcleo, como les decía, en la escuela de Frankfurt, y como los mayores referentes iniciales sería Horkheimer, Theodor Adorno, Mark Guss, Habermas, y todo esto en el Instituto de Investigación Social en 1923. No obstante, si no me recuerdo, el término lo acuñó, me parece que Horkheimer, en 1937, después de harto tiempo de estar trabajando en esta investigación social. Es como que ellos decían, oye, algo está pasando en sociedad y nosotros, más allá de pensar en la inmortalidad del cangrejo o hacer relaciones de si algo es cierto o no es cierto, si está bien o está mal, tenemos que hacer algo para que se aplique, para que sirva. Asimismo, tiene como sus referentes y predecesores, los que les sirven de combustible para que nazca esta teoría crítica, está Hegel, Marx, Freud, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Weber y Husserl. Entonces, como les decía, es importante ratificar aquí que la teoría crítica ataca a la racionalidad meramente lógica, como la estadística, y confía a la razón la principal tarea de determinar fines y medios. Por eso se habla mucho del determinismo, ¿se acuerdan? Porque esa racionalidad ciega ha demostrado ser destructora de sí misma, es decir, de la misma racionalidad, y se denomina razón instrumental, porque sirve como un medio, un instrumento, para dominar a los sujetos. Entonces, ante esta razón instrumental, la teoría crítica plantea la racionalidad como una crítica a todas las ideologías y dominios de la sociedad. Entonces, históricamente, estos dominios han derivado de un concepto de razón, ¿no? Recordemos desde la Ilustración que Sapere-Aude y la razón en el fondo es como todo lo que puede determinar lo que está bien, lo que está mal y lo que es verdad, y que ha terminado por dominar al ser humano. La raíz irracional de esta razón que se propuso casi como una deidad en la etapa de la Ilustración entonces se ha reflejado, por ejemplo, propone la teoría crítica, en los fascismos y nazismos. Imagínense que el Instituto de Investigación Social está situado en 1923 y un periodo ahí de dos guerras mundiales, o sea, no es menor lo que les toca vivir como científico a todos los que integran la escuela de Frankfurt. Ahora bien, teniendo en claro más o menos qué es en general la escuela de Frankfurt, perdón, y la teoría crítica en general, hay que saber ahora particularmente qué es la crítica para Foucault, qué es lo que Foucault determina en este texto que a ustedes les tocó leer. Entonces, ahí les propongo esa imagen, y la idea es que ustedes me digan qué se les viene a la mente cuando ven a Immanuel Kant, ahí, a propósito de lo que hemos estado viendo en todo este curso. Están viendo ahí a Kant, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, se ve. Vale, vale. Tírenme en el chat, por ejemplo, qué es lo que ustedes rescatan de Kant. Así, ideas, palabras, ¿de qué podrían tomarse de él, por ejemplo, pensando para la solemne o para el trabajo final? Que a mí igual me queda una duda porque en el fondo, con la idea de la ilustración y todo eso, es como que él evoca a la razón, a la libertad, como a la Ah, emancipación. Y ujú. esto como que no sé por qué eso es cuestionable, como que eso no lo logro entender. Porque la teoría crítica lo cuestiona. Esa es una inquietud bastante lógica, Maritza. Y de hecho, por lo mismo es importante tener bien claro a Kant, y me parece que tú das bien en el clavo ahí con lo que refieres de él. Razón,
iluminación, libertad, pensar por sí mismo. ¿Cuál era la frase en latín que más destacamos de él? ¿Se Sapere acuerdan? aude. Apere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber. Entonces, él propone que a través de eso es como que la humanidad pudiese liberarse, ¿no? Y no depender de maestros, de guías, de Sí. orientadores. Pero vamos a ver qué es lo que opina Michel Foucault de todo esto. Muy legítimo ahí lo que dice la Maritza. ¿Qué es la crítica entonces para Foucault? La crítica para Foucault tiene como fundamento o raíz a la ilustración que propone Kant. Es decir, Immanuel Kant vendría a ser el filósofo que primero propone una filosofía crítica, es decir, aquella que te hace pensar por ti mismo, a no seguir lo que te dice otro maestro o orientador, sino que seguir tus propios fines, y en el fondo la libertad, siempre a través de la razón. Silenciar. Entonces, él reconoce que el aporte de Kant desde la ilustración y todo lo que ya hemos hablado es sumamente importante para que exista una actitud crítica. Es decir, como filósofo de la episteme moderna, Kant propone esta edad o era de las luces y que a través de el pensamiento, el conocimiento autónomo y de los seres humanos, más allá de lo que digan los gobernadores, el instructor, el clero y demás, pueda tener una forma de pensar, decir, actuar en relación a lo que existe, lo que se sabe, lo que hacemos en relación con la sociedad, la cultura y con otros. Es decir, todo a través de nuestro propio pensamiento. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿no? Y eso es la ilustración. O para pensarlo bien es como eh, la iluminación. Entonces, la crítica hay que entender desde Foucault que no existe la crítica si no es por su relación con otra cosa distinta a ella. Es decir, yo puedo criticar a Maritza, puedo criticar a Felipe, puedo criticarme a mí mismo, pero la crítica no es como que exista por sí sola, ¿no? Hay un instrumento, ¿verdad?, que ella misma no sabrá ni será jamás. Que tiene como una actitud fiscalizadora, como bien pueden ver ahí. Pero con una ley que ella misma no es capaz de establecer, sino que solamente puede criticar. Es decir, como ver cuáles son los límites y las potencialidades. De esta forma, la crítica, insisto, teniendo como base o como combustible a la ilustración que propuso Kant, porque esto permite, por supuesto, que los sujetos tengan una actitud crítica, ¿no? De poder pensar más allá de las cosas por sí mismos y los que se les presenta como verdaderos. Se subordina como función relacionada con la filosofía, la ciencia, la política, el derecho, la literatura y todo lo que coexiste a través del conocimiento humano. Es más que una utilidad, sino que tiene un imperativo que es mucho más general que lo útil, sino que es como una virtud, dice Foucault. Entonces, pasemos al siguiente. Hay una triple relación de la obediencia con la verdad para Foucault. De aquí todavía como que está bien de acuerdo con Kant, ¿no creen? Porque Foucault dice que hay una verdad como dogma, es decir, algo que no puede cuestionarse muchas veces, pensamos en la iglesia, una verdad como dirección de un cierto conocimiento individualizante de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de ciertos discursos, de ciertas reglas, normas, ciencias, verdades, yo llego a ser un sujeto. Estoy sujeto a algo, como por ejemplo que yo sea hombre, que yo sea mujer, que yo sea profesor, que yo sea alumno. Eso me va subjetivando, en palabras de Foucault, o individualizando. Me va encajando en cierta categoría, porque hay ciertos saberes, ¿no? Ciertas verdades que están aceptadas por todos y impuestas como ciertas. Esta dirección es como hacia donde nos lleva esa verdad propuesta, se despliega como técnica reflexiva que implica reglas generales, como les decía, preceptos, métodos de examen, confesiones, entrevistas, y ahí pueden ver cómo a través de la ciencia ahí pueden pensar en metodologías, técnicas, propuestas, publicaciones, estadísticas, ¿no? Entonces, tienen que entender esta dirección de conciencia o esta dirección que se despliega desde la verdad como el arte de gobernar a los hombres. Así lo dice Foucault. Si pudiésemos integrar una definición de la crítica desde Foucault, sería algo así como esto.
una actitud moral, ética, social y política en contra del poder, una voluntad de no ser gobernado por un poder o por unos determinados discursos y prácticas. Pero ahí yo les quiero hacer hincapié en que Foucault no se refiere a un monarca, no se refiere a un presidente, no se refiere a una persona en particular, sino es que esto es una relación de poder. Y la idea es tener esa actitud crítica en contra del poder, pero no es de individuos, sino que es en la relación de, por eso al final dice por unos determinados discursos y prácticas. Recuerden ejemplos que hemos hablado en otros momentos como darle cabida en que las personas, por ejemplo, puedan agregar otra línea donde poner su género no binario, prefiero no decirlo. Ahí ya hay cierta actitud crítica porque no quieren encajar solamente en hombre o mujer. Eso es un ejemplo bastante cotidiano. No querer ser gobernado desde Foucault a través de esta crítica es no aceptar como verdadero lo que una autoridad dice que es verdad o no aceptarlo solo porque esa autoridad dice que lo es. Y ahí, por ejemplo, podría ser la actitud crítica que tenían muchas personas a través del pase de movilidad, ¿no? Había cierto discurso científico desde la salud que decía que había que mantener las vacunas al día, tener el pase de movilidad, eh, no transitar sin mascarilla, ¿no? Entonces podría haber una actitud crítica que dijera, ok, incluso puedo hacer eso, pero no lo voy a hacer porque el gobierno lo hizo. Y ya sería una actitud crítica. O también buscar otra manera en el fondo de desenvolver esa propuesta discursiva que está sustentada desde la razón y la ciencia de la salud y ver otras opciones. Esto propone una dialéctica, recordando tesis, antítesis y síntesis desde Hegel. Hay una gubernamentalización, que sería un primer movimiento mediante el cual se trata, en la realidad misma, de una práctica social, de sujetar a los individuos, por eso son sujetos, a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad. Y esa es la relación saber-poder que lleva vislumbrando aquí Foucault. Es decir, en la medida que se sabe algo, se puede hacer algo también, porque es poder. Y eso permite que se pueda sujetar a los individuos a cierto cuerpo, y ahí me estoy adelantando un poco porque eso es el biopoder, a cierto cuerpo social donde todos los individuos tienen que estar sujetos a él, porque de lo contrario son anómalos y podrían no servir para efectos de la sistematización y la producción social. Entonces ese sería un primer movimiento, o una tesis. Es un movimiento de gubernamentalización donde a través de una verdad y una relación de saber-poder se busca gobernar y subjetivar a los individuos, sujetarlos a este cuerpo que es uno solo. Habría un segundo movimiento, o una antítesis, donde podríamos considerar a la crítica, que es aquel por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. ¿Y por qué eso va a ser cierto? No porque hay una estadística de tantas personas que tal cosa. ¿Ok? Pero a mí jamás me entrevistaron en esa encuesta, así que para mí no es válido. O no sé si han escuchado por ahí el derecho natural, que muchas veces se habla de que hay personas que en términos jurídicos se conciben desde el derecho natural, su propio derecho, sus propias normas o reglas, y no se someten a este contrato social desde Hobbes y del Leviatán, donde podría considerarse que las personas ceden un poco de libertad para tener mayor seguridad y bienestar desde el Estado. Aquí hay personas que dicen, no, yo en realidad no estoy de acuerdo con que por el solo hecho que una ley se publique en el diario oficial, yo tenga que conocerla, es decir, a mí nadie me ha notificado esa ley. Pero desde el contrato social y en derecho, la ley es conocida desde que se publica en un diario oficial, que hoy en día está en Internet. Desde ese momento es conocida por todos los ciudadanos y no hay excepción. Entonces, como les decía ahí, es como ese derecho del individuo a interrogar esa verdad, ¿no? Y a los discursos de verdad que propone el poder. Dionisio, disculpa una consulta. Adelante. ¿Cuál sería la línea entonces que separa la crítica de la negación? La crítica de la negación. ¿Tú quieres Sí. entenderlo como desde la dialéctica, así como de la negación a la primera? Porque Eh, el primer movimiento, así como tesis, sería la gubernamentalización, es decir, proponer estos discursos de verdad en una relación de saber-poder para dominar sujetos. ¿No? ¿Eso estaba claro en la primera? sí, sí. No, en el ¿Ya? sentido de la crítica, por ejemplo, cuando existe el cuestionamiento constante por ejemplo, a las normas, y esa crítica, pero está enfocada a negar la realidad en ese sentido, o lo que se concibe como realidad.
¿Tiene algún Cuando esa ejemplo? crítica, no sé, por el tema de los antivacunas, Ah, porque los antivacunas van más allá de la crítica, o su negación puede ser considerada una crítica. y precisamente, de hecho, por eso lo había señalado. Sería un movimiento crítico. Estoy hablando de movimiento desde la dialéctica, por si acaso, así como la antítesis, la negación de la tesis que es gobernar. Desde la antítesis, o el movimiento negativo en este caso, estarían los antivacunas, porque en la relación saber, el saber es la ciencia que dice, oye, si se vacuna la gente, se va a salvar, o van a tener más posibilidades de salvarse, ¿verdad? Entonces, a través de ese saber, se genera un poder, que es decirle a la población, oye, tienen que vacunarse, tienen que tener un pase de movilidad, de lo contrario, incluso les podemos restringir la movilidad. Entonces, eso es una verdad. Hay que vacunarse para tener el pase y movilizarse. Y el movimiento crítico en este caso desde antivacunas sería, es que no, ¿por qué tendría que hacerlo? O desde la más pacífica quizás, pero también siendo crítica, sería, ¿sabes qué lo voy a hacer? Pero no lo voy a hacer porque digan que un estudio o 3 o 10 lo dijeron, sino que para que no me molesten, en realidad ya voy a tener que seguir por aquí nomás. Pero entiendo que hay una relación de poder saber ahí. Esa sería la posición crítica desde, por dar un ejemplo, la antivacuna. ¿Hay algunos alcances? Por ejemplo, Felipe, no sé si con esto te va a quedar más claro, que también, más adelante, Foucault plantea que cuando los sujetos eh, se permiten dominar ciegamente a la verdad de la relación saber-poder, le otorga mucho más poder a esa verdad. Como por ejemplo, hablábamos una vez hace tiempo en conversaciones con Diego y otros, que si hay una población transexual, homosexual, o no, mira, un ejemplo mejor, en la dictadura, cuando hay un régimen, ¿no?, que toma el poder y después para poder encontrar a sujetos, se fueron a los listados donde personas de izquierda se habían relacionado con partidos políticos socialistas, comunistas, etcétera, y todos los movimientos que existían. Y en esa relación saber-poder fue mucho más fácil para este poder encontrarlo y generar todas sus instancias que ocurrieron, ¿no? Ahora, imagínense si también con el tema de la cédula de identidad, la población transexual, claro, tiene que llegar a tener una cédula, y con esa cédula después va a generar que esta relación saber-poder también va a conocer a esas personas, va a saber quiénes son, quiénes se cambiaron de nombre, quiénes tenían ciertos género antes, ahora no, o cómo en el fondo se están categorizando. Tanto así que también hace un examen de cómo la homosexualidad no existía como categoría hace muchos años. Si bien existían las relaciones o la sodomía, las relaciones eróticas y sexuales entre dos hombres o dos mujeres y todo, no se categorizaba como homosexuales. Después, ¿qué pasó? Sí se fue categorizando día a día como delito, comenzaron a quemarse en la hoguera, después como una enfermedad mental en el DSM, comenzaron a llevárselos al manicomio porque eran trastornados, y, y así en realidad la categoría y otorgarle un lenguaje a algo permite poder, ¿no? Entonces es como lo más contemporáneo podría ser la antivacuna, que en el fondo ellos dicen que ¿por qué tendrían que vacunarse? ¿Por qué? Porque solamente hay una verdad científica que dice que así es. Es como, en realidad yo tengo el derecho de interrogar esa verdad y de no creerla ciegamente. A ver, eso sería muy en general. Me queda claro, vale. Vale, Felipe, gracias. Eh, y como bien dice, miren, casi en las últimas 3 líneas, la función esencial de la crítica sería la desujeción en el juego de los que se podría denominar la política de la verdad. No subirse a ese tren. Es como que fuese una ola y dijera, no, esto es cierto porque es científico y todo. Y en realidad yo me bajo y yo podría decir, en realidad no creo que sea así porque lo están vociferando y porque siguen todo un método. Vamos a ver qué hay detrás de eso. La sospecha es muy importante en la crítica. La sospecha es como el espíritu, podríamos decirlo, de la teoría crítica. Sospechar. Ahora, quizás esto le sirva harto a la Maritza. ¿Cuál es el nexo con la Affirun, que es la ilustración? Si lo encuentran en el texto, así aparece, aparece casi en todos los párrafos.
Foucault se vuelve loco citando a Kant, y en cada momento pone eso, esa palabra, que es la ilustración. El nexo con la ilustración y la crítica es, primero de la ilustración se proponía salir de la minoría de edad en la cual se mantiene autoritariamente a la humanidad, ¿no? Porque se le mantiene ahí, es como si fuese un ganado. No, si ustedes tienen que saber esto nomás y no pregunten mucho. Y habría una incapacidad de servirse del propio entendimiento o conocimiento sin la dirección de otra persona, un guía o un maestro. Esa sería la minoría de edad. Entonces el verdadero coraje de saber qué propone Kant cuando dice sapere auditor consiste en reconocer los límites del conocimiento. Es decir, la razón no es absoluta. De hecho, piensa en el texto más conocido de Kant, es crítica de la razón pura, porque entiende que no es algo excesivamente correcto o acucioso. Y Kant, en este sentido, le daría a la crítica una tarea primordial de conocer el conocimiento. Y ahí va teniendo un nexo con lo que propone Foucault, que sería esta sospecha y el derecho a interrogar la verdad, si lo piensan. La crítica en Kant podría ser conocer el conocimiento, y la crítica en Foucault es sospechar y tener derecho a interrogar la verdad que se propone como verdad. Entonces, ¿cómo se relaciona la razón con el poder? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es el sentido o el sinsentido? Podrían preguntarse desde la crítica. Cuando muchas veces alguien dice, no, esto es cosa de sentido común. ¿Qué es el sentido común? Una vez hablaba con un amigo y él me decía, el sentido común no es más que la proyección del starter pack de uno mismo. Como que yo proyecto lo que yo pienso en el resto, y como si eso fuese cierto. O sea, es un sesgo de confirmación tremendo. Así que cuando alguien diga, no, es cosa de sentido común, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es el sentido o el sinsentido? ¿Cachai? Y por algo también la filosofía muchas veces se retrotrae tanto hacia el origen y siempre pregunta el por qué, y el del por qué, hasta por qué es infinitos. Entonces, el sentido no se constituye más que por unos sistemas de coacciones característicos de lo que sería una máquina significante, que es lo que les decía yo, otorgarle sentido a algo, como la palabra homosexual, para no dar otro ejemplo, la palabra homosexual, la palabra loco, el manicomio, son significados. Y de que no hay sentido más que por los efectos de coerción propios de unas estructuras que permiten que, por un extraño atajo, como dice Foucault, se ha reencontrado de nuevo el problema de la relación razón y poder. ¿Por qué la razón permite este poder sobre los sujetos? Piensa en razón así como verdad, como saber. Y es como cuando la gente dice, ah, no, tenéis razón. Piénsenlo así también. Se le dice, tenéis razón, y se ejerce cierto poder sobre uno porque le está dando la verdad. Entonces Foucault, para ir determinando estas cosas, así como cuando llega a esta conclusión de que antes no existía la significación de homosexual u otras cosas, y de repente en algún momento sí, es la arqueología del saber, una práctica histórico-filosófica, de ir conociendo en distintos y determinados momentos históricos lo que es verdadero o falso, perdón, eso es lo que no se busca. Lo que se busca es revelar las relaciones de un saber que permitió un poder para proponer una verdad en determinado tiempo histórico. ¿Se acuerdan un poco de lo que era la episteme? Por ahí va la idea. Piensen que Foucault, si bien desde las palabras y las cosas no utiliza después lo que es la episteme, sigue como en esa lógica, si se dan cuenta. Es como que a través de la relación saber-poder y lo que él va escarbando en ciertos momentos históricos, dice, ah, por eso en este momento, como no existía esta palabra o este significado, no se podía controlar a través de una verdad a estos sujetos. Esos sujetos estaban bastante emancipados y eran bastante libres, como pensar en su momento en la época clásica, las orgías, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, Herótodes, parece que eran estos aprendices de sabios griegos o de ejércitos espartanos, tebanos y otros que iban con un hilota, que era el esclavo, y también llevaban como un, un amante, que también era del mismo género, y no era tema, o sea, no eran homosexuales, no se clasificaban de otra forma, sino que era algo totalmente emancipado.
Y ahí él de repente va descubriendo en qué momentos históricos la filosofía, en su análisis de revelar estas relaciones de saber-poder, generan estas verdades que sujetan a los individuos a ciertos significados y a un cuerpo social. Le dan como un lugar. Porque lo que busca esta arqueología del saber no es si las cosas, como les decía antes, son verdaderas o falsas, fundadas o no, reales o ilusorias, científicas o ideológicas, si están bien o están mal, si son legítimas o abusivas. Y ahí, por favor, es muy importante que no se malentienda Foucault, porque Foucault es muy repetitivo en eso. Foucault nos va diciendo, ah, sí, porque aquí hay un poder, esto es un abuso. Ah, no, porque aquí hay una relación de saber-poder que sujeta a los individuos, esto está mal, o es falso. No, es como si él alumbrara el lugar. Dijera, mira, ahí hay una relación de saber-poder que permite una condición de posibilidad para una verdad y que los sujetos, al creer ciegamente en ella, se sujetan a este cuerpo social, de cierta forma. Lo que se busca saber son cuáles son los lazos, las conexiones entre mecanismos de coerción y elementos de saber, qué juegos de reenvío y de apoyo se desarrollan entre unos y otros, entre el poder y el saber, y el porqué de su aceptación en un determinado momento histórico desde los sujetos. ¿Por qué se aceptaban ciertas cosas? Como que podrían ser ejemplos de, perdón, ejemplo eterno de por qué se permitía que quemaran mujeres porque hacían medicina. Vayan ustedes a hacer la arqueología del saber que hizo Foucault, donde tendrían que revelar las relaciones de saber en ese entonces, que tendría que ver con la divinidad, ¿no? Porque estaba escrito por ahí, y eso era cierto. Entonces se ejercía un poder sobre las mujeres que trataban de estudiar medicina, botánica, alquimia. Y se quemaban. Y eso se aceptaba. Es como hoy en día cuando ven en la tele que eh, eligen un presidente o que meten preso a alguien porque cometió un delito. Así de simple era. No existía la instancia. A ver, pero ¿y por qué? ¿Y quién es ese Dios que tú dices que dijo y que alguien lo escribió y dice que es verdad esto? ¿Por qué sería una bruja esa persona? A ver, explícamelo. No, porque Dios lo dice, ya, pero ¿y qué más hay detrás de eso? ¿Cachai? Eso es como la actitud de sospecha y el derecho a interrogar la verdad. Entonces, ahí pueden ver qué ocurre en esta búsqueda de la relación. Recuerden, no están buscando el por qué algo es bueno o malo, o es falso o verdadero. Están buscando que emerjan las relaciones de saber-poder que permitían cierta verdad en un momento. Eso hace Foucault a través de la arqueología. Y sirve bastante pensar así para uno mismo. Si lo ven como cientistas sociales, futuros psicólogos, psicólogas, que van a tener una visión amplia, es no sentirse atacados cuando les preguntan, ¿y por qué tal cosa? Hay un mal endémico en sociedad que cuando te preguntan por qué, la gente se siente atacada. Y es porque mucha gente anda por la vida con sesgos de confirmación y con una superioridad moral. La mente de los justos genera que todos quieran constantemente creer que tienen la razón y que son buenos. Y cuando te preguntan el por qué, todos lo toman como un porqué moral. Oye, ¿por qué tú pensás eso? Y a veces muchos responden, ¿y por qué no? ¿Acaso no puedo? No, te estoy preguntando por qué. Y como desde la línea filosófica y de las ciencias sociales, la verdad es que las respuestas tendrían que ser desde el fundamento, no desde una defensa moral. Ojo ahí con eso, y de hecho en Foucault eso es así. Muchas confusiones, de hecho, por lo mismo de cómo se lee a Foucault. A veces se justifican cosas tremendas desde, no, Foucault, porque la relación saber-poder. Tanto así que Foucault hasta se quiere desentender muchas veces de los términos dominación, y no me acuerdo el otro en este momento, pero él dice, no, la relación saber-poder no es como una dominación, sino que genera estas instancias de verdad y que la sociedad se establece conforme a ella. De hecho, se necesita que se proponga la verdad, que se ejerza el poder y que los sujetos lo acepten. Es como toda una relación, por eso es relación, y no es como tan imperativo o por obligación. Entonces la arqueología, para que lo tengan claro casi como definición, es un tipo de procedimiento que, más allá de lo legítimo y del fundamentalismo de la ley, que eran cosas que ya estábamos hablando, recorre el ciclo de la positividad. ¿Qué es la positividad? Condiciones de posibilidad. Cuando Foucault habla de la positividad, no se confundan con Comte y el positivismo clásico, nada de eso. Positividad es que permite que emerja algo, como por ejemplo lo que les decía, la categoría de homosexual, o
el aceptar que se quemaran brujas. Ahí hay una positividad, o que existiera la categoría de bruja. Viendo del hecho de la aceptación del sistema de la aceptabilidad, analizado a partir de la relación saber-poder. Es lo que hemos estado hablando todo este rato. El saber, por su parte, son todos los procedimientos y efectos del conocimiento que son aceptables en un momento dado, histórico, ¿no? En un dominio definido, en un lugar, una cultura, una geografía incluso. Para que el saber funcione como saber, no es posible en la medida que el saber ejerce un poder. Perdón, solo es posible en la medida que el saber ejerce un poder. El saber por sí solo en realidad no sería nada. El saber ejerce un poder. Y ahí no olviden nunca que van siempre vinculados, nunca se separan. Eso también es importante. No es como que, mira, acá descubrí un saber, pero no veo el poder, ¿eh? Eso estaría súper mal desde Foucault. Hay tip para la prueba o para su trabajo. Donde hay un saber, hay un poder y viceversa. El poder recubre toda una serie de mecanismos particulares, definibles, definidos, que parecen susceptibles de inducir comportamientos o discursos. ¿Ven? El poder es como cuando se expande el saber. Esta relación va como un virus, ¿no? En sociedad, y por eso se adopta como una verdad. ¿Ven? Ahí está. No como dominación, supremacía, un principio único, ley ineludible, sino que siempre como relación en su campo de interacciones, de relaciones. Es indisociable con formas de saber, es decir, nunca se pueden separar el poder y el saber. Se piensa siempre asociado a un dominio de posibilidad, que era lo que les decía, la positividad, permitir que algo exista. Y por ende, de reversibilidad de inversión posible. Porque también hay una frase de Foucault que es, donde hay poder hay resistencia. Como el ejemplo súper categórico que les doy de esta tablilla donde llenáis tu género, y si tú le ponías otro más, hay una resistencia del poder, que tiene que ver con las singularidades que vamos a ver a continuación. Chiquillos, porfa, esta cuestión es súper importante como psicólogo. Así que, ¿alguna duda? ¿Algo que no quede claro hasta acá? Yo Todo creo que claro, después de Dionisio. Freud es como Gracias. Foucault. Vale. Todo bien igual con la enfermedad. Creí que iba a toser más. Miren estas imágenes. Quizás si dejan de lado al detective Conan, que sale abajo a la derecha. ¿Qué hay en común en las otras tres fotos? Muerte, Precisamente, muerte. ¿Y por qué nosotros sabemos, ojo, saber, que eso sería muerte? Hay algo que nosotros comprendemos ahí. Y este ejemplo lo usa Foucault. Da el ejemplo, dice, el asesinato, así se refiere. Para poder matar a alguien, hay que saber matar a alguien. No, yo no puedo matar a alguien si no sé qué es matar, o cómo se puede matar, o las diversas formas de matar. Aquí podríamos pensar que la primera fue un suicidio, los otros dos, el uno ya está eh, listo ahí para el ataúd, ¿no? Y el otro ahí está pensando en cualquier cosa antes de que el amigo este lo estrangule. Pero en todos hay un saber y un poder relacionado, ¿se dan cuenta? Y les pongo el detective Conan ahí, bueno, cualquier serie de detectives donde ellos tendrían que buscar ahí esa relación muchas veces y llevarlo a la práctica para poder revelar ese saber y poder, además de lo empírico de establecer cómo lo hizo, de estos sujetos que asesinaron a alguien. Pero es un muy buen Pero ejemplo que yendo propone para otro Foucault en la lado, práctica. ¿y cómo lo hace la primera vez que el asesino mata a alguien? Porque la Siempre hay relación una primera vez, saber-poder, po. sí, 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 pero la relación saber-poder, ojo, yo le he dicho, es un cuerpo social. Como que imita a alguien. Imita o sabe. Hay un discurso, ponte tú, a ver, a veces sale muy bien esta cosa. Particularmente yo nunca he disparado un rifle de francotirador. Yo no tengo idea cómo es eso. Pero hay discursos, hay videos en YouTube, hay gente que lo habla, hay películas en este cuerpo social que a mí me permiten saber que si yo tengo un rifle y me dicen, me dan a conocer a través de un Mm. discurso, un saber, esto es
¿Cachai? Es saber también, pues en el fondo es ser. Esto es un rifle de francotirador. Ah, ok. O sea, podría matar a esa persona, ¿cachai? Podría matar a esta persona que está lejos porque independiente de que yo lo esté haciendo por primera vez, sé que hay algo ahí. Porque la relación saber-poder genera verdades en sociedad. Y por eso sujeta a los individuos, pero es como si fuese un tren, ¿cachai? Una ola, como les decía antes. Tú por sí solo, claro, porque quizás como un ermitaño y tendría que ir haciendo ensayo y error nomás. Se te presenta otro ser humano y no sabrías ni qué es, quizás, si no, no conoces los espejos. Pero no olvidar que es en este cuerpo social. Ahora, piensen en estas imágenes también. Eh, la primera era de los saqueos del terremoto. ¿Y por qué esas personas están en el suelo? Esas personas están en el suelo porque saben que los que están con uniforme tienen armas y saben que esas armas pueden matarlos o inhabilitarlos o qué sé yo, que pueden utilizar la fuerza y además saben que son del Estado y que hay una fuerza legítima de por medio y eso también inconscientemente casi lo hace obedecer porque es una verdad. Y ahí piensan, de hecho, podría existir una, como les dije antes, una resistencia. Donde se ejerce poder, hay resistencia. Alguien podría pararse y argumentar esto que les decía del derecho natural, pues, que no se rige por las leyes del derecho penal, procesal y otros, sino que por su propio derecho natural. Así que sácame esa arma. ¿Cachai? Abajo, los tribunales, la ley. Nosotros sabemos, hay una verdad de que si cometemos un delito, nos pueden encarcelar y privar nuestra libertad. Se sabe eso, es una verdad, y nos sujeta a cierto comportamiento social, de que yo no puedo andar robando a la gente por la calle, y de repente si yo no supiera eso, no se ejercería ese poder sobre mí porque yo no sé, acuérdense, siempre el saber va con el poder, y ese poder solo opera en la medida que yo sé que no puedo andarle robando a la gente, de lo contrario podría robarlo, y sin saberlo se ejerce, eh, digamos, este poder, y se me comunicaría el discurso social, y se me integraría este cuerpo social desde anómalo. Y el Bueno, loco, me sigue saliendo materia. oh, espera, hay alguien aquí, no lo puedo silenciar. Ahí, sí, sí, gracias, Nico. El loco, hay un saber de que esa persona tiene un trastorno, un esquizofrénico, psicótico, ¿no? Entonces esa persona no puede circular en la calle. Tiene que restringirse su libertad y quedar en un manicomio, encerrado. Y se hace, no se cuestiona. Entonces, la relación saber-poder implica que el conocimiento es adquirido para definir una verdad. El saber define una verdad, algo que no se cuestiona, por regla general. Ahí viene la actitud crítica, pues, ¿ven? En una sociedad, la función de los que definen la verdad es la transición de este conocimiento que se hace mediante normas y conductas. Ahí va hacia ti, Maritza, ¿ves? Que tiene que ver con algo social, definición, discursos que se transmiten. Por lo tanto, en una sociedad, ejercer conocimiento es sinónimo del ejercicio del poder. El saber poder, en este sentido, no es más que una rejilla de análisis, es como una lupa, fuera de marcos de legitimidad o abuso, nuevamente, lo reitero. No es si las cosas son buenas o malas, sino que revelar esa relación. Y tampoco van desentendidos entre ellos. Nada puede, nada puede figurar como un saber si no es conforme a un conjunto de reglas y de un poder. Y a la inversa, nada puede funcionar como mecanismos de poder si no se despliegan procedimientos, técnicas, objetivos, etcétera, que pueden ser validados en unos sistemas de saber más o menos coherentes o aceptados en ese determinado tiempo histórico. Por eso de arqueología, no lo olviden. No se trata de describir lo que es el poder y lo que es el saber, sino de describir un nexo de saber-poder juntos para comprender lo que genera lo aceptable en un sistema. El de la enfermedad mental, cómo eso va cambiando, lo judicial, que también les di el ejemplo, la criminalidad, quién es un delincuente y por qué es delincuente. En las primeras teorías se hablaba de que el delincuente tenía la responsabilidad solo él, eran individualizantes y la responsabilidad era el sujeto. Hoy en día en criminología se habla de teorías críticas, postmodernas, de contextos sociales, de desorganización social, donde en el fondo hay estructuras que
instan a ciertos sujetos por desigualdades estructurales o condiciones emocionales, familiares, geográficas, a cometer delitos. Y la sexualidad que, bueno, a eso le hemos dado bastante desde el semestre pasado. Tengan ahí como en su tintero el tema de la singularidad. Las relaciones que se intentan establecer, es decir, estas relaciones de saber-poder, también dan cuenta de una singularidad como efecto, que podría ser lo que recién le hablaba del delincuente, del loco. Y la singularidad serían aquellos puntos de aplicación de esas fuerzas de la relación entre el saber y el poder, como si presionara ahí y generara un efecto. Y eso sería una singularidad. Y dentro de esas singularidades habría algunas que se separan del resto en tanto constituyen puntos de resistencia del poder. ¿Ven? Que sería como este ejemplo que les decía que anotarse en otro lado. O, o como, por ejemplo, simplemente se hablaría de asesinos antes, y hoy en día se habla de asesinos seriales, porque se entiende que hay patrones de conducta, de victimología, de qué tipo de, entre comillas, presas se habla, eligen el sector donde cazan, y eso daría un resultado de una singularidad o un acontecimiento que en esta relación saber-poder permite dar por cierto que existe un psicópata, un narcisista maligno, ¿no? Y así se habla en ciertos momentos, pero hoy en día, por ejemplo, ya va cambiando un poco esa singularidad y el acontecimiento ya no se habla como tal, sino que se habla como un sujeto con trastorno de la personalidad antisocial. ¿Ven? Eh, un acontecimiento sería que aparezca la figura del loco como alguien enfermo, entender el autismo como un trastorno y luego, hoy, por ejemplo, como una neurodivergencia, va cambiando, existen ciertas resistencias, ¿ven? Cambian ese acontecimiento o esa singularidad de cierta forma. Por eso la verdad y la relación saber-poder, como veíamos en otras PPT, es un tanto mutable. Y el ejemplo del asesino serial que ya les dije. Y esto no responde a cuestiones metafísicas ni esencialistas, sino que de acontecimientos, de condiciones, de posibilidades de la historia. Hay momentos históricos que permiten que exista cierta singularidad. ¿Ven? Y otro ejemplo del que vimos en el tema de la episteme, cuando hay una condición de posibilidad de que emerja el sujeto, el hombre, como figura de conocimiento. Eso también sería un acontecimiento, una singularidad. Entonces, desde Foucault, si bien la crítica tiene un fundamento desde la ilustración, y aquí está la diferencia, ojo, te, uy, no puedo leer ahí, te insta a recorrer, o en el fondo, la crítica, ya, concibe el fundamento de la ilustración, pero dice, tenemos que recorrer el camino inverso, ¿ok? Ya la crítica puede haber nacido de la idea de la ilustración, la permite, es como una condición de posibilidad, pero podríamos ahora hacer el camino inverso, desde la crítica irnos hacia la ilustración y criticar la ilustración misma, en el sentido de plantear la cuestión del conocimiento en su relación con la dominación, con el poder, partiendo de una voluntad decidida de no ser gobernado. Eso es la actitud crítica, no ser gobernado o no ser gobernado porque sí, o porque lo dice una autoridad o una verdad. Partiendo de la voluntad decidida de no ser gobernado, una voluntad decisoria, como actitud individual y colectiva, ven nuevamente el cuerpo social, de salir de la minoría de edad, como lo decía Kant. Tiene como algunos elementos de acuerdo Foucault y otros en que se diferencia. El momento esencial de la actitud crítica entonces debe ser el problema de la interrogación del saber acerca de sus propios límites. ¿Por qué? Si tú me dices que es cierto que yo debiese utilizar un preservativo para tener relaciones sexuales, porque soy homosexual, y según la ciencia y la verdad de la relación saber-poder, yo tendría más posibilidades de contagiarme el VIH, algo que propuso el mismo Foucault. ¿Por qué? Eso no es más que un mecanismo de control, un dispositivo de control a través de una relación de saber-poder que genera una verdad y él se declaraba crítico ante ella. Entonces, Foucault en el fondo, desde la ilustración hacia la crítica, o en realidad parado sobre la crítica y mirando hacia la ilustración, dice, las mismas luces que crearon las libertades, crearon también las disciplinas. Es decir, que a través de la razón terminó por someterse a todo el cuerpo social por esta conducta disciplinaria de tener que ir al hospital cuando estás enfermo, de tener que ir al colegio para educarte, de
cumplir una condena si comete un delito, etcétera, etcétera. Hasta ahí con Foucault. Y ahora era solamente ese repaso de los test. Recogí algunos de los que hicieron y como para relatar un poquito de qué onda. O quizá ustedes tengan alguna duda y planteenla con esos ejemplos de dinámica. Si alguien tiene algo de Foucault, también háganlo saber. Yo tengo una consulta. Dale, Felipe. ¿Por qué deja de hablar de episteme? No me quedó claro eso. Simplemente lo cambia. No es como que refiere en algún momento, no, episteme no es correcto, sino que Foucault pasa de haber planteado este tema de la episteme a hablar de relaciones saber-poder. Yo me imagino, porque ahí tampoco tengo la certeza del Foucault mismo que habrá pensado, pero yo me imagino que porque la relación saber-poder y estas instancias de verdad son mucho más situadas. La episteme tenía que ver con algo bastante extenso y macro, ¿se acuerdan? Imagínense que iba desde la renacentista, clásica, moderna. Entonces él quizás dice, no, porque en distintos espacios históricos, precisamente, podían haber distintas relaciones de saber y poder generando verdades que sujetaban a los individuos a un cuerpo social en distintos momentos, pero porque eran distintas culturas quizás, y se transmitían distintos discursos, distintos saberes. Quizá para ser un tanto más particular, pero no es como que exista un quiebre en algún momento como tal, sino que él simplemente ya no habla después de episteme. Eso, Felipe. Gracias. Vale, vale. ¿Quién tiene dudas con estas dinámicas? Aquí les hacemos cortita, es para que a todos les quede súper claro. Voy a señalarles. Yo creo que está súper claro este tema de la dinámica de dibujar el río de la vida y que si yo me equivoco en algo, por favor, díganmelo, porque yo no estaba en la sala, pero tenía que ver con que ustedes generaran esta dinámica y la desarrollaran teniendo en mente cómo ha sido su experiencia en la carrera de psicología, ¿no? Entonces, lo importante desde la fenomenología, y que es algo que había transmitido ahí en una retroalimentación en el correo, es que yo no voy a interpretar. Por eso algunos decían, no, el psicoanálisis podía ser fenomenológico y que es súper atribuible la confusión, porque en el fondo estamos permitiendo que el sujeto hable, la asociación libre, ¿no? Pero el psicoanálisis tiene su propia teoría preconcebida. Dice que hay un yo, super yo, ello, que hay un narcisismo primario y secundario, que hay los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Entonces van a tratar de interpretar esas cosas dentro del relato de la persona. En cambio, lo fenomenológico es solamente que el sujeto relate su experiencia y con el reduccionismo fenomenológico, la epogé, tratar de ir hacia el espacio donde no hay ideas preconcebidas ni prejuicios, solo que relate su experiencia y cómo ha sido. Tiene mucho que ver con la intersubjetividad. No guiarlo, solo preguntar, y va como en esa línea. En marxismo yo creo que no hay muchas dudas porque tiene que ver con dinámicas de opresión, como en el fondo desde distintas clases sociales, ¿verdad? Y el materialismo histórico, comprender que las condiciones materiales, lejos del idealismo absoluto de Hegel, que es como la pelea que tiene ahí Marx, generarían el ser, en este caso del sujeto. Y es por eso que hay tanta distancia hoy en día con la autoayuda y eso, porque claro, no es como que tú podéis siempre, aunque queráis, porque hay condiciones materiales que te sujetan precisamente a ser de cierta forma y tener ciertas cosas y no poder alcanzar otras. Y ahí tú te puedes sentir oprimido, discriminado, y ves cómo se viene encima, digamos, esa, ese poder también, podríamos decir, de las clases y de las condiciones materiales. El positivismo clásico estaba en el test de personalidad de Hans Heinzek, el EPQ o EQP, no me acuerdo ahí si lo puse bien, y no es más que destacar el determinismo y la perfilación. Es como la tarea que hicimos de la víctima ideal. Recuerden, ¿por qué una víctima ideal va a ser siempre igual? Ahí dice la psicóloga. Hay ciertas subjetividades y no todas van a ser igual de víctimas o van a vivir esta victimización de la misma forma, por mucho que se proponga un perfil de víctima, que debiese ser alguien atemorizado, que no tiene más contacto con personas que puedan parecerse que él la agredió, violó, etc. Aquí también, pues, si tú lo pensáis, lo único que quiere hacer el positivismo clásico en este test es definir el neuroticismo, psicótico, psicopatía y el otro no me acuerdo,
y encajarte en algo, predecir cómo tú eres, ahora y para siempre. No hay otras variables. Y eso es el positivismo clásico. Explicar, determinar, predecir. Y rígido al 100%. Lo observable es lo científico. Y ahí está el salto al post-positivismo a través del BIST 5, que si bien parte de la base del positivismo clásico, de predecir de cierta forma o apuntar hacia cierto lado, sí permite que existan variables sociales, emocionales, contextuales, que van a hacer que la inteligencia se comprenda como un constructo y no como algo determinado, sino que algo que se puede construir y puede variar. En este caso, entonces, ya no sería un 100% de lo científico y observable, aunque sí es la base. Esa sería la pequeña diferencia entre ambos. Y en la hermenéutica, bueno, el test TRO, que es para ver si alguien es esquizoparanoide o depresiva, que creo que eso lo vieron con Diego acerca de Melanie Klein, es ir interpretando todo. O sea, la persona dibuja arriba fantasía, dibuja abajo real, izquierda mamá, derecha papá. Si se refiere a algo, si le pone un pisito, es alguien estructurado. Si no le pone nada, no, es desordenado. Por interpretación, a través del dibujo de la persona, porque es hermenéutica, igual interpretar. Eso, chiquillo, me acompañó un poquito la enfermedad, ¿verdad? Estoy ahí bien complejo con este tema. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿O le sirve para que quede más claro? A mí me quedó más claro, que era como yo la que tenía muchas dudas. No, si me llegaron como tres preguntas. Ah, sí, ah, qué bueno. Sí. Eso, chiquillo. ¿Algo más? Lo que sea. Con Foucault y todo Yo lo tengo demás. una consulta, Dionisio. Dale, Felipe. Esto igual no lo vamos a ver en clase con Diego. Sí, debiesen ver teoría crítica con Diego. No te preocupes. De hecho, Ya. está. Porque. ¿En qué van con Diego? Si no mal recuerdo, estaban viendo pospositivismo y alguien habrá alcanzado a ver hermenéutica. ¿Puede ser? Porque pospositivismo es Thomas Kuhn. Es que estábamos con los ¿Sí? test, estábamos con pospositivismo, sí. Ah, ya. Pospositivismo. Y habían visto a Popper y el falsacionismo. Mm, Popper no, vimos a Kuhn. El Ya, último que algunos vimos sí, fue a otros no. Kuhn. Claro, depende de quién es. Ya, vale. Ahí tendrían que ver a, el falsacionismo de Popper y después de eso van a pegar el salto a teoría crítica. Pero sí, está más que preparado, lo hemos visto en conjunto. Así que Ya. esta no es la última vez que ven teoría crítica. Y, pero ya van a llegar ahí más preparados. Y lo otro, vale, tienen, ya, bacán. Ah, excelente. Los del miércoles vieron hermenéutica, dale. Lo que le iba a decir es que el lunes y el miércoles tenemos clase y tiene que ver con estudios culturales, con Byung-Chul Han, y Biopoder y Biopolítica de Foucault. Así que eso lo vamos a ver ahí en clase y vamos a hacer ahí hartas dinámicas entretenidas, esperando ahí que tengan su bonificación también, ¿vale? Y que les vaya bien. Eso, estamos listos. Si alguien quiere, me queda un ratito ahí para dudas y si no, desconéctese. Un abrazo a todos. No Súper. se Muchas Vale, contagien. gracias gracias, por que la estés ayuda. bien. Cuídate. Vale. Gracias. Así que te mejores. Chao. Chao, chao Carolina. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, Erika. Chao, Tamara. Chao. Inicio, yo tenía una duda. Dale, aquí estoy. Es que con relación a al proyecto de la película, que de lo que hablaste hoy día, sentía que servía, calzaba mucho para la película que queríamos hacer, que era el Capitán Fantástico, Todo que el la, rato. que la hace mucho sentido como la teoría crítica. Entonces, pero ¿Y todavía con quién estás tú en estoy el con grupo? otro, somos dos, todavía nos falta una persona. Estamos buscando una tercera persona, somos dos todavía. Ya. Pero como que no hace mucho sentido tomarlo desde ahí, pero todavía no nos pasan la materia, pues entonces, ¿cómo proceder? ¿No? O sea, con lo que acabamos de ver ahora y la PPT que yo les voy a mandar, de hecho, se la envío al tiro en PDF, después vemos el resto de cosas al video, pero les mando el PPT para que ya puedan trabajar en ello. Porque para el trabajo final entra todo, pues, o sea, las clases en aula que tenemos y las ayudantías también. Ujú.
Así que, digamos, ya puedes partir desde cierta base y además considerar lo que vean después en clase. Y así como el tip sería que, claro, ahí en Capitán Fantástico lo que se refleja bastante es el sapere aude y desde ahora con la tradición crítica y lo que tiene que ver con qué es la crítica de Foucault, imagínate, es como cuestionar y interrogar, tener ese derecho a sospechar de lo que se te propone como verdadero. Y ahí hay muchos ejemplos en esa película, en la misma familia, con la sociedad, cuando ellos en el fondo no conciben a la policía como una relación de saber poder cuando se sube al bus, ¿se acuerdan? Ujú. O, o cuando los mismos hijos tienen resistencias con el papá. Ahí también había una resistencia ante el ejercicio de poder, que está encapsulado dentro de la verdad de que es el papá en esa familia, el guía, el líder, Sí, por pues dar cuando algunos ejemplos, ¿cachai? al papá como el papá el poder, el verdadero saber y tiene todo el poder y el control sobre los niños también. Exacto, porque yo creo que es súper bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, no es coercitivo, o sea, no es a través de la fuerza, ¿cachai? Que es como sería otro tipo de poder. Este poder es una relación, es algo que ni siquiera se ve. Y eso es lo importante porque todos lo aceptan, todos lo entienden en ese cuerpo social que aquí sería esa familia. Todos entienden que él es como el alfa, por así decirlo. Ujú. Ah, y hay resistencia. Hay otro ejemplo. Recuerda cuando dice una de las hermanas, le dice al hermano mayor, antes de subirse al bus, le dice, no me hables como si fuese como si fuese mi superior, algo así, ¿verdad? Sí, Hay una escena que es así, entonces ahí también estáis viendo resistencia frente a relaciones de poder. ya buenísima, bacán, gracias. Ya, de nada, que les vaya Dionisio, bien, chiquillos. ¿Quién más? Dionisio, Ay, consulta no veo a otro nadie. nexo. Graciela, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Dale, dale. Oye, otro nexo podría ser, por ejemplo, que el padre, en el caso de Capitán Fantástico, no se cuestione su poder saber, por ejemplo, que está normado y guiado como por la ideología de Chomsky, ¿se llama? Sí, o sea, ¿Podría ser ese el nexo con la crítica de Foucault? podría ser. Podría ser como esa última frase que vimos de Foucault que decía, Ujú. eh, las mismas luces que permitieron la libertad después generan disciplina. Claro, Entonces, por ahí mucho que el va. papá crea que está haciendo la creme de la creme con la crianza y que está criando reyes filósofos, desde lo que diría Platón, igual le está proponiendo una verdad, que es ser Claro. cultos, con alto rendimiento físico, con que sean tolerantes, pensamiento crítico y todo, pero igual los termina encasillando en una verdad que los sujeta como individuos a ese cuerpo social. Y como que él se va dando cuenta de eso. Eso es lo interesante, que por eso después los deja y todo, porque se da cuenta que está siendo como un agente de control también, y que incluso lo está poniendo en riesgo. Ya, súper. Es que pensaba así como abordarlo desde ahí también. Tengo una duda, no sé, la pauta exige dos conceptos de una misma tradición, no me acuerdo bien de eso. A ver, estoy revisando. Pucha, Dionisio, yo te mentiría porque una que me perdí igual para estas clases, no estudiaba No, bien la pero pauta. sí, acá la No sé tengo, si creo. alguien por ahí pues, pudiese ayudar también en eso. Sí, acá la tengo, la estoy viendo. Era, solo parte, sí, el último consejo, dice, elegir una de las películas, elegir dos conceptos de los contenidos y textos abordados en el curso. Ambos conceptos deben pertenecer a una misma tradición de pensamiento para dar coherencia interna al análisis. Sí, yo pienso que si son dos conceptos, podría tirarte con la crítica de Foucault y ya si queréis dejarlo muy, muy bueno el trabajo entre ustedes, hablen de la relación saber-poder, de la verdad, cómo eso subjetiva a los individuos. Recuerda que eso es como hacerlos que se peguen al cuerpo social y que no sean distintos, Claro. subjetivarlos. Y, y también podéis meter la ilustración de Kant y abarcar ambas cosas como desde una tradición crítica que viene a romper lo establecido en su momento. Aprovechándote de que el mismo Foucault dice que Kant, revisa el texto igual, que es la crítica, dice que el mismo Kant es el que comienza la filosofía crítica. Ya. De aquí me surge otra duda porque también está eso como esa paradoja que, bueno, ocupando tus palabras, que trata como de diferenciarse de un cuerpo social, pero crea otro
como por defecto. No sé si me explico. Sí, lo que pasaba con la familia, ¿te refieres? Sí, pues. Claro, Es que es precisamente paradójico y por eso Foucault dice que la crítica tiene que hacer el trabajo inverso ahora y devolverse hacia la ilustración. Por eso es deconstrucción. ok, Piénsalo en esos términos. ya, vale, No, vale, no habla de deconstrucción ni eso ahora, pero piénsalo así. Estos son como las bases de la deconstrucción. De venir a súper, decir, ¿y por qué? ¿Y por ahí qué? me queda No es que clarísimo. yo soy hombre porque tengo tal genitalidad, ¿y por qué? O cuando, no sé, salen los discursos de que un hombre puede quedar embarazado. Todo eso viene de la deconstrucción, porque está cuestionando lo lógico, lo razonable, etcétera. Ya, súper, gracias Dionisio. Bueno, ¿alguien más? Graciela, Claudio, Tamara León. No, yo todo por Dionisio. Que estés bien, chao, chao. Igual tú, chao. Chao, Tamara. De nada, que estés bien. Igual tú. Chao, Claudio.